Tiempo de análisis, tiempo de tertulia. Ya veo a los invitados, veo allá a Carlos Paz, que hacía mucho que no se pasaba por aquí. Carlos, ¿cómo andas? Pues contento de estar aquí y de mala leche por retomar estas horas el metro, por ver que nada funciona, por ver que desear cagarme en la puta calavera de los responsables de todo lo que no funciona en este país. Y todavía con más ansia y solemnidad cagarme en el pueblo español que no protesta, que va docenado y es una auténtica basura. Bueno, estabas cancelado Pero en esta buenos días, casa. vaya por delante. Bueno, ya lo sabes que estabas cancelado, no te teníamos prohibida la entrada. Nada, ¿han dicho algo de eso? No, por si acaso. No, estoy con cositas y entonces hace 2 meses Hay que no vengo. gente, hay gente que cuando quiere a otro, odian a otro. Entonces me echan a mí la culpa. Habéis cancelado a Carlos porque no le dejáis hablar y tal, y cosas así, ¿no? Carlos no puede venir, punto. Y además una cosa rara, que tú y yo nos llevamos bien. Eso es, ¿eh? Nos tenemos hasta aprecio, mira lo que te digo. Sí. Bueno, también tengo aprecio a Jorge Garrido. Jorge, ¿cómo andas? Hola, buenos días. Pues también bastante cabreado con todas las cosas, aunque yo utilizo un lenguaje menos escatológico que Carlos, pero básicamente parecido. Oye, bueno, luego vamos a entrarnos en materia y tenemos también a mi amigo Jesús Muñoz, más razón un santo en Twitter. Pues buenos días a todos, gracias por la invitación como siempre y efectivamente el subtitular del titular que pongas al vídeo podrías decir Carlos Paz ha vuelto. Primero porque ha vuelto y segundo porque hemos oído cómo es Carlos Paz, por si alguno se la había olvidado. Estábamos comentando precisamente antes de entrar estas manías que les sale perfectamente a los dirigentes, bien sean municipales, autonómicos de turno, que hacen todas las obras para joderte la vida, pero con el tiempo necesario para que cuando haya elecciones ya no te acuerdas de lo que has sufrido y sí te acuerdes de, ¡ay, qué bonito han dejado todo! Y no te acuerdes de eso, de que no llegas a tu trabajo, de que no llegas a ver a la familia, de que pierdes vuelos, qué tal, por esas miles de obras que las tienen que hacer todas a la vez, repito, para acabar antes de una fecha electoral. Allí con su pan se lo coman ellos. Bueno, vamos a ver. Sánchez, vamos a meternos ya en materia, en lo que toca hoy. Sánchez, el auténtico capo di capi, el jefe de la trama. A medida que se van conociendo más revelaciones, insisto, esto en un país, ya no te hablo de estos catetos que siempre se miran en Europa, es que miran nuestros países de nuestro entorno. Bueno, pues voy a utilizar esto, y eso que llaman los países de nuestro entorno, bueno, que muchos de ellos tampoco mejor que no saquen pecho, pero no es normal lo de las filtraciones. Pero más que las filtraciones, lo que no es normal es lo que se dice en esas filtraciones. Ahora se sabe que Ábalos era, bueno, ya hemos sabido siempre, era una pieza fundamental. La carrera de Sánchez se la debe todo a Ábalos, absolutamente todo. Pero incluso cuando esto ya estaba siendo investigado, el presidente le mandó un coche para que siguieran hablando. Lo de Air Europa me parece una gravedad extrema, porque lo demás puede ser cotilleo. Que si el ex vicepresidente Pablo Iglesias es un maltratador, tiene toda la pinta, yo no digo que lo sea. Que Margarita Robles es una pájara, es verdad que tiene toda la pinta. Que Ayahuasca Montero le llame tronco a Ábalos. Vale, pues eso, efectivamente, como diría Esther Peña, es más divertido el chat de sus primos. Yo no sé si tan divertido como las fiestas de Ábalos en Teruel o en Sigüenza. Pero la cosa ya se empieza a complicar cuando resulta que daban instrucciones para salvar una empresa privada como hay en Europa, que Begoña Gómez, muy amiga de Javier Hidalgo, que se fueron juntos a San Petersburgo con Víctor de Aldama. Hay un entramado empresarial que aquí se recibió a la vicepresidenta de un narcoestado, no sabemos con qué finalidad, y ni siquiera la máquina del fango, que es el gobierno, va a poder tapar esto, Carlos Paz. No sé qué te están pareciendo esto de WhatsApp, que insisto, yo creo que estamos asistiendo, y esto es complicado de entender, porque bueno, a esto no van a caer, yo creo que estamos asistiendo al derrumbe, al derrumbe del sanchismo. No sé lo que va a tardar, pero yo creo que esto ya es un descrédito que va más allá de lo normal, porque después de saberse esto, yo veo que Sánchez tenía muy difícil colocación ni siquiera en la ONU, ¿no? Pero es un descrédito en un país normal. Pero es que España no es un país normal hace muchísimo. Llevamos, o incluso este medio y otros muchos, llevan anunciando la caída de Sánchez
Pues desde que empezó, poco más. Porque desde que al poco de empezar debería haber sucedido determinadas cuestiones. Estoy hablando de dimisiones y de cosas enteramente mitológicas para un país como España, y que la gente y que los políticos asuman sus responsabilidades y este tipo de cosas. Pero hablar de esto, pues es imposible. Si entendemos que esto es así, si entendemos que la mayoría de los votantes les da absolutamente igual lo que haga su partido, y ahí vemos constantemente reporteros de estos que salen a la calle. Uno ha sido fichado hace poco por este medio. Sí, Adrián hizo una encuesta fantástica. Sí, me caía bien y luego lo he visto contigo por aquí, digo, coño, pues me lo cruzaré algún día. Bueno, pues este chico, por ejemplo, y otros muchos, pues salen a la calle y van preguntando, ¿es usted del Partido Socialista y cree que lo está haciendo bien? Y hay millones y millones y millones de españoles que creen que el Partido Socialista lo está haciendo excepcionalmente, que lo que contamos aquí y en otras tertulias son bulos y son invenciones, y por lo tanto no es que acepten que su partido, el Partido Socialista, esté actuando de tal o cual modo, sino que creen que lo están haciendo de verdad, lo creen de corazón, que lo están haciendo maravillosamente. Sabiendo esto, el Partido Socialista, bueno, pues aparezca lo que aparezca, todo tiene un límite, evidentemente, pero cosas mucho más graves de las que están apareciendo en esos WhatsApps ya han aparecido. ¿Y ha pasado algo? No ha pasado nada. Bueno, el otro día en una tertulia con gente afín, con Kake Minuesa y Ndongo, Cárdenas y esta gente, se preguntaba a Ndongo que cuándo empezó esto. Se rasgaba las vestiduras, metafóricamente, preguntándose, haciendo una pregunta retórica de cuándo empezó España a hacer y por qué había pasado, que él se había encontrado, Ndongo viene del Camerún, y se había encontrado esta España y tal. Bueno, yo me tuve que ir, pero se me quedó con ganas de decir que gracias a todos vosotros, no sé, Ndongo a lo mejor estaba en Yaoundé cogiendo castañas, pero sí, Kake Minuesa, sí, mucha otra gente, que ¿dónde estaban cuando esto empezó a degenerar? Pues estaban en el Partido Popular o simpatizaban con el Partido Popular o justificaban tal o cual cosa. Y en la izquierda también tengo para ellos. Ahora muchísimas gentes de izquierdas pues han descubierto el huevo frito, el vaso de agua y el mar Mediterráneo. Léase la familia, que la inmigración es un problema, que el separatismo. Y ahora enarbolan con orgullo cuando hasta anteayer por la mañana justificaban el separatismo, justificaban y apoyaban la inmigración y decían que la familia era un invento burgués y este tipo de cosas. Es decir, todos los hijos de puta que nos han estado rodeando a derecha y a izquierda son los culpables de que estemos hasta aquí. No ha venido una nave nodriza desde Casiopea para imponernos esto. Han sido estos hijos de puta con nombres y apellidos. Yo cuando vi en la tertulia de Intereconomía a Julio Ariza diciendo que cómo el PP hace eso, joder, él era senador del Partido Popular de Barcelona, coño. Pero claro, por eso no me llama. Porque hay que decírselo a la cara a la gente, usted era un cabrón. Y gracias a usted y a gente como usted estamos donde estamos. Unos siguen apoyando la inmigración, cargándose la familia y a lo suyo. Me parece muy bien. Pero otros hagan acto de que hagan confiesen sus pecados, examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de la enmienda y cumplir la penitencia. Pero con esto y como con el COVID y otras muchas cosas, ahora la gente rasgándose las vestiduras. Sois vosotros, hijos de la gran puta, los que nos habéis traído hasta aquí. Vale. Tus credenciales han quedado claras encima de la mesa. A ver, Jorge Garrido, lo que sí que opino, efectivamente, esto ha sido una degeneración, pero lo que estamos conociendo en este momento, bueno, ayer asistimos en el Congreso de los Diputados a otro espectáculo dantesco. Mi amigo Beltrán Ndongo se enzarzó porque la otra no le contestaba y llegó un momento que hizo un chasquido de dedos, como hizo Pachi López en su momento, y se llevó a todos los periodistas. Esto es algo que luego sí que ahí lo escuchamos, pero la portavoz de Sumar, luego insultando a la prensa libre, luego se quedó Pepa Millán, que dijo, oye, yo voy a contestar a todos,
como siempre he hecho, a todos. Pero es un espectáculo. Y Pachi López amenazando de que la semana que viene a este grupo de comunicación y a otros, porque cuando habla de la TV también habla de otros, vamos a ser expulsados del Congreso de los Diputados porque hablamos y encima siguen manteniendo la política de que somos el fango. Pero si el fango sois vosotros, hablando de que se han filtrado conversaciones privadas. Sí, tiene usted razón, por cierto, las ha filtrado su colega, que no hemos sido nosotros, que las ha filtrado su colega porque ha dejado bien claro que no se va a comer este marrón solo. Y resulta que a los que van a expulsar, a los que van a matar es al mensajero, que eso era muy típico. Jorge. Bueno, yo lo primero quiero suscribir todo lo que ha dicho Carlos, aunque yo me suelo expresar en términos un poco más pacíficos, pero, que dormido poco, venga. Pero de fondo suscribo todo lo que ha dicho. Y es más, por aquellos oyentes que todavía se creen que el resultado de las elecciones es fruto de un tongo electoral y un fraude masivo, etcétera, que pierdan toda esperanza. No, yo siempre voy a las elecciones de hace muchos años como interventor y apoderado, unas veces, pero bueno, y compruebo perfectamente cómo va la gente, coge su papeleta sin que nadie le ponga una pistola en la espalda, ni le coaccionen, ni de nada. Veo cómo los montoncitos de papeletas del PP, del PSOE, etcétera, van bajando, porque la gente lo va cogiendo, lo veo perfectamente, y luego cuando estoy en el recuento, pues veo que lo que sale es más o menos lo que yo, por lo que veía que papeletas que cogían, más o menos intuía, ¿no? O sea, quiero decir, la idea esa, no quiere decir eso que no pueda haber en algún momento puntual. No, y sobre todo en provincias como Vascongadas o Cataluña, que ahí es más complicado. Sí, hay situaciones concretas, pero estoy hablando en términos generales. En términos generales, la gente vota lo que le da la real gana. Que sí, que engañados, manipulados por los medios de comunicación, etcétera, eso también es verdad. Pero es que se da mucho en determinados ámbitos esa idea de tratar de desvirtuar las elecciones, tratando de decir que es que hay que hacer un recuento general auténtico y no sé qué, porque es todo un fraude. Lo siento, más allá de que haya aspectos concretos que pueda haber algún fraude así a pequeña escala, en general no hay ningún fraude. En general el resultado es realmente el que la gente coge la papeleta y la mete. Es que es así, es así. Entonces, no le demos vueltas a eso. Y respecto al tema de las filtraciones, lo digo este comentario anterior por el tema del pueblo español que va como borrego y tal. Es que es así. Es así. Entonces es así. No me traten de edulcorarlo diciendo que en realidad la gente vota otra cosa, pero luego hay un tongo y sale esto. No es verdad. No es verdad. En términos generales no es verdad. Y respecto al tema de las filtraciones, creo que tú has dado en la diana con el tema de que lo importante es el fondo. Los temas realmente graves que se traducen en esas conversaciones y no los calificativos en las conversaciones sobre uno, sobre otro, sobre si Margarita es una pájara o no es una pájara. Bueno, luego si queréis en el siguiente turno os puedo contar alguna anécdota que he vivido yo personalmente con ella, que para mí el término o el calificativo de pájara es absolutamente educado y suave para lo que es esta señora. Porque lo que es esta señora requiere términos similares a los que ha empleado antes Carlos Paz para descalificar a muchas personas, ¿no? Esta señora, vamos, es una impresentable tremenda, ¿no? Y es una mala persona. Y es una retorcida y en fin, es tremenda y puedo contar anécdotas personales, no de terceros, sino conocidas directamente por mí, que, bueno, algunas ya he contado en esta emisora en alguna ocasión, que para mí lo de pájara, vamos, es suavísimo. Es una cosa educadísima. Vamos, en los WhatsApps utilizo términos mucho peores. Bueno, Jesús, y ahora vamos a escuchar un audio de Margarita Reunes y de otros tantos, porque a mí me parece, de verdad lo digo, de una gravedad extrema, yo estoy de acuerdo, pero lo que hay que entender en la separación de poder, yo sé que esto al final el culpable es el que deposita el voto, lo tengo clarísimo. Hemos visto en las encuestas que ha hecho Adrián, como pregunta uno, yo voy a votar al PSOE porque sí, porque lo está haciendo de puta madre, lo hizo de puta madre en pandemia, lo hizo no sé qué, lo hizo no sé cuándo, y te das cuenta que eso es así. Pero con independencia de eso,
el Poder Judicial debería ir por otro lado. Lo que pasa es que es verdad que también está politizado. Y lo que se está viendo a la luz es un delito. Oye, Charles Manson, cuando estaba en la cárcel, le mandaban cartas porque caía muy simpático. Y seguramente tenía 15.000 tías que se querían casar con este tío. Es decir, que eso no significa, oye, como si todo el mundo dice, este tío hay que liberarle, o hay que, ¿por qué? Porque nos cae bien. Bueno, independientemente de eso, si es culpable hay que ejecutarle. No sé si me entendéis. Y ahí es, y yo lo que digo es que lo que se está viendo y lo que está saliendo a la luz es para que este caiga, aunque caiga muy simpático y haya 8 millones de personas que le voten, ¿no? Que por eso digo que son temas diferentes, pero claro que tenéis razón. El responsable último es que le manda la carta a Charles Manson porque le cae de puta madre. Bueno, Jesús, no sé si me he pensado más o menos. Sí, no, te he entendido perfectamente. Bueno, aparte de suscribir, no solamente en el fondo, sino en la forma, lo que ha dicho Carlos y lo que ha dicho Jorge, tanto sobre el pueblo español como sobre sus mandatarios, que como bien ha comentado Carlos, sus mandatarios los elige el pueblo español. Y como también ha expresado Jorge, a ese pueblo español no lo hace de manera coaccionada, salvo excepciones, sino que lo hace libremente. Siempre hemos comentado que el pueblo español para mí se divide en 3 tipos de grupos. El primero, el que se crea a pie juntillas y aplaude con las orejas al gobierno de turno, en este caso el gobierno de Sánchez. Esa otra parte del pueblo español también muy numerosa, de los que les da igual lo que hagan, no se lo creen o no se lo creen, les apoyen o no les apoyen, pero les da igual. Y la tercera, mucho más reducida, que solemos ser los que somos críticos con la injusticia, independientemente de quién haga esa injusticia. La obligación de ese tercer grupo reducido, entre el cual creo que nos encontramos pues todos los que... Iba a decir perdemos el tiempo, no, yo creo que lo ganamos el tiempo en estas tertulias y en otros sitios para poder intentar contar una verdad muy distinta a la verdad oficial. Pues sabemos que nos toca lidiar con ese grupo numerosísimo de los que van a estar a favor del gobierno de turno, pero también sabemos que si algún día vamos calando más en la conciencia de cada uno, ese otro grupo les dará igual, se sumarán al carro de los vencedores y se pondrán de nuestro lado, ¿no? Por lo tanto, vamos a seguir haciéndolo independientemente de quienes tengamos enfrente. Habéis mencionado a La Paja. Desde aquí quiero dar un abrazo a Miguel de Fuenlabrada, porque desde hace, no sé si ya hace un mes, 2 meses, que yo publiqué aquella noticia, no la publiqué yo, quiero decir, yo recogí la noticia que venía en prensa de que La Pájara se iba a negar a hacer el homenaje relacionado con el desembarco de Alucemas. Pues Miguel se está molestando en todos los días recordando ese tema y además lo está haciendo con gracia y es una manera de que a la gente cada día se suman nuevos españoles que se están enterando de esa noticia, que tú también hoy la has comentado y en muchas ocasiones lo haces, si no habría pasado prácticamente desapercibida. Y si no hubiera pasado desapercibida, con esa memoria de pez del pueblo español, pues se les hubiera olvidado. Pero es que, como ahora vamos a hablar ya del lago Chas, ya aparezco a tu lado, como decían Alex y Cristina en la canción, de lo que ha hecho Pachi López y otra gentucilla varia en el Congreso de los Diputados, lo que sí me quiero centrar, y con esto termino, el tema de lo de todo lo que está en torno a estos mensajes, ¿no? Yo siempre he comentado de Pedro Sánchez que le he denominado como el corcho, ¿no? Y porque por mucho que se le intente hundir o incluso le apretemos hacia abajo, al final vuelve a salir a flote y a veces sale a flote con la misma tranquilidad con la que estaba flotando antes o incluso superior. Pero también he dicho que si algo podía hacer caer a este régimen, o por lo menos a esta parte del régimen, porque Pedro Sánchez es una consecuencia del régimen, como en su día pues lo fueron Suárez, Felipe González, Aznar, Zapatero, Rajoy y ahora Sánchez, y muy posiblemente este régimen ya está preparando a su otra carta, que es Feijóo, para que lo sea. Si hay alguna posibilidad de que Pedro Sánchez se vaya por todo lo que está pasando, es porque Pedro Sánchez forma parte de una mafia, y esa mafia está en el poder gracias a otras mafias, a mafias separatistas catalanas, separatistas vascas, a mafias terroristas incluso, a mafias de la extrema izquierda, por así decirlo, tipo Sumar, Podemos, Izquierda Unida, etcétera. Entonces, todas estas mafias, ¿qué pasa cuando vemos una película de la mafia? Pues que vemos que las mafias se golpean entre ellas, se pegan mordiscos, y una vez es por defender territorios, otra por luchar por sus botines, otros por asuntos nimios o personales, y entonces, claro, es esa mafia la que te puede hacer mucho más daño que la policía, y entonces a lo mejor esa mafia de la que ha estado rodeado Pedro Sánchez durante este tiempo, pues a lo mejor es la que le puede hacer daño. Ojo, que yo no confío en que aunque se vaya a ir a la cárcel y todo eso. Sé que tú eres muy optimista en ese punto, yo estoy seguro que le buscarán un retiro dorado
y con los años que tiene volverá como candidato a la presidencia de la República Española o algo similar y volverá. Pero es posible que le quiten de en medio, y lo digo por dos términos, y decía que con esto terminaba. O sea, a mí cuando me ha sorprendido, entre comillas, en la convocatoria del Congreso extraordinario o no extraordinario por la fecha, del Partido Popular, y los recortes del Mundo. Todos sabemos que el Mundo y el PP están a partir de un piñón. Entonces, quizá Feijóo y compañía sabían lo que iba a salir a partir de ese día, y entonces han dicho, oye, prepara el capote que sales, o calienta la banda que sales. Y entonces han ido preparando esto, y el otro ha dicho, pues para que no me pillen bragas y para hacer también de presión, ya convoco el Congreso Extraordinario, y aquí, como los que mandan desde fuera son los que han dicho alternativa no, pero alternancia sí. Ojo, como en el fútbol, que salen con una pantalla y te dice entra el 17 y se va el 5, pues aquí la pantalla es sale Sánchez y entra Feijóo, y lo tienen preparado, y esto de los mensajes pues puede ser una puntilla que, como decíamos antes, esto no es un vaso, esto es un barril, pero quizá esta sea la gota que lo desborde. Bueno, vamos a ver, vamos a escuchar primero a Margarita Robles, porque también quiero poner, y me gustaría vuestra opinión, la falta de dignidad. La falta de dignidad que hay en la política española. Bueno, lo hemos visto con Juana Velarra, con Podemos, cuando hablaban del pueblo saharaui, y estaban en un gobierno pro-marroquí, mucho hablar y tal. Lo hemos visto cuando Sánchez les ha hecho un favor a todos, uno al Partido Popular para que no le voten eso que han llamado el rearme para apoyar a Ucrania, y por otro lado el gobierno, los partidos del no a la guerra tampoco se tenían que retratar y votar en contra del gobierno al que pertenece, con lo cual esto ya se ha silenciado todo y Sánchez le hace un favor a todos. Yo creo que Sánchez estaría inhabilitado en unas supuestas elecciones para ser candidato, pero claro, uno no se sabe porque han rehabilitado a Feijóo y le sacan de paseo también y anda, incluso a Felipe González o a Zapatero, es decir, cosas que decían, bueno, mejor que esto lo huelen en el baúl y que desaparezcan. No, es que les han reivindicado, los han rehabilitado, perdón. Bueno, escuchemos a Margarita Robles, porque esto es una muestra de la falta de dignidad que hay en la política española. Por lo tanto, ha pasado muchísimo tiempo, muchos años, en el gobierno estamos trabajando bien, la feria es un éxito, y yo no opino de conversaciones privadas, y muchas más conversaciones privadas que ocurrieron hace muchísimo tiempo. Yo lo que me siento, soy una persona que llevo trabajando toda mi vida como una servidora pública. Creo que es una expresión que ni siquiera yo sé si se ha dicho o no se ha dicho. En cualquier caso, lo importante es que trabajemos, vamos a seguir trabajando en el gobierno, y no opino de una conversación privada. ¿No se ha sentido dolida? ¿Por qué me voy a sentir dolida? Es una conversación privada. Porque es una mierda. Conversaciones privadas a saber lo que dicen o lo que diremos, ¿no? Cada uno en las conversaciones privadas dice lo que quiera decir, y mucho más, insisto, es una conversación de hace muchísimo tiempo, y yo lo tomo por lo que es una conversación privada entre dos personas sin mayor relevancia, sin mayor trascendencia. ¿Te sientes respaldada por el presidente? ¿Cómo me voy a sentir respaldada por el presidente? No me ven aquí hace 7 años que forma parte del gobierno. Bueno, ¿qué os ha parecido? Pero si queréis, así vais pensando la respuesta, vamos a hacer un resumen del tema Ábalos, porque Ábalos no desmiente en una reciente entrevista que concedió ayer, que no sé si fue al Objective, al Debate, ya tengo un cacao. No desmiente, creo, al Independiente, creo. O al Independiente, bueno, Independiente. No desmiente que él haya filtrado esto, dice que a él le da igual, que eso a él no le afecta. Claro, dice, bueno, no tiene contenido, no es crucial, solo político. ¿Cómo que no es crucial? Que el presidente del gobierno esté metido en dar dinero público sin pasar por los controles y a la empresa de la mujer de un amigo de la mujer. Hombre, yo creo que eso se llama cohecho, prevaricación, llámalo tú, malversación. Bueno, vamos a escuchar un resumen de lo que comentaba Ábalos. Cuando me fui del ministerio tuve que entregar todos los aparatos y tuve que descargarme WhatsApp. Y tengo cosas más nuevas. Prefiero que se queden con la duda de quién los ha filtrado. Sí, porque sufre. Han estado 17 meses filtrando toda mi vida y que yo me comiera el marrón solo. Han estado filtrando como les ha dado la gana y nadie ha dicho qué escándalo. Nadie ha dicho voy a denunciar. Ahora resulta que por unos WhatsApp que no tienen relevancia judicial, pero de mucha relevancia política, se ha formado un remolino. También te digo, poniendo la cara siempre para que me la partan ahora. Yo tenía que dar la carita todos los días.
está muy enfadado. Él lleva 17 meses pues sufriendo todos los días portadas en los que hablan de su vida privada, aparte de la investigación judicial que se está llevando a cabo. Bueno, entonces, vida privada con presupuesto público. Exacto, Aunque- deja de ser vida privada. Bueno, primero lo de Margarita Robles y luego, ¿qué os parece la actitud de Ábalos? Porque yo creo que esto, nunca mejor dicho, es la puta del iceberg. Carlos. Bueno, pues lo uno o lo otro, da igual por lo que empecemos. Por lo de Margarita estás pidiendo dignidad. Has empezado el programa pidiendo, bueno, pues que la gente, el pueblo español, tenga algo en la cabeza y actúe en consecuencia ante un capítulo más de la muchísima ponzoña que rodea a esta gente. Es muy difícil ya cada semana no ver basura. Entonces, luego ha seguido pidiendo dignidad a Margarita Robles. Bueno, pues estás pidiendo peras al olmo, lógicamente. Hace mucho, si nosotros nos encontrásemos en esa circunstancia, dimitiríamos. Aquí yo reto a alguien, bueno, reto o propongo a que nuestra audiencia nos diga algún cargo público que ha dimitido por una cuestión de honorabilidad en los últimos años. A lo mejor nos tenemos que ir al 87. Ha habido dimisiones, pero no por dignidad, sino porque, bueno, pues por otras cuestiones, por llevarse mal con tal persona o por... Pero yo no voy a pedir que seamos como Japón, que por la sombra de duda te hagas el harakiri en directo. Pero, hombre, sí, un poquito sí. Es decir, este tipo de cuestiones. Y de verdad, pasa otro, sería para hacer, pues eso, una tesis doctoral. Los españoles nos fijamos en las formas mucho y dejamos el fondo. Esto pasa mucho. Lo importante de esto es la cuestión de en Europa, este tipo de cuestiones, y nos fijamos si ha dicho caca, culo, pedo, pis. Y nos vamos a poner a discutir si llama de tal o cual manera. A mí no me parece que en un WhatsApp privado, una conversación con un amigo, pues fíjate si cogen el mío, no quiero dar ideas, pero vamos, incluso testimonios gráficos de los más dantescos puede haber ahí. Pero te quiero decir que, de los que no me arrepiento ninguno y estoy muy orgulloso, pero que te quiero decir que las conversaciones privadas pues no hablamos con la manera en la que hablamos público. Yo mismo aquí estoy como en casa y por eso tengo esta vehemencia y tal. Luego voy a otro sitio y no hablo de la misma manera porque es otro contexto y a lo mejor estamos hablando del pensamiento de Khomeini. Pues no viene al caso cagarme en el pueblo español. Entonces, en cada sitio y con cada persona hablamos de una manera diferente, lógicamente. En una conversación privada que llames pájara a la otra, no le veo yo mayor, pero es verdad que la otra persona, si sé que no soy querido en un sitio, cojo y me voy, que eso lo hago mucho. Con respecto a Ábalos, pues ¿qué vamos a decir? Cuando tú te juntas, y esto vale para todo en la vida, cuando tú te juntas con gente poco fiable, pues te van a pasar este tipo de cosas. Unos te van a sacar los WhatsApps, ahora está cobrándose de lo mismo que le han hecho a él, este tipo de cosas, y se estará sacando las palomitas y riéndose. Pero esto también se lo han hecho a él, a Ábalos me refiero. Sí, sí. Entonces, bueno, cuando tú vas con miserables, pues este tipo de cosas había pasado, pues sale un miserable y descontextualiza una conversación y te publica unas frasecitas que no hay nada tal, pero dándole un sentido, insinuando este tipo de cosas, pues entre miserables pasa estas cosas. Bueno, vaya por delante una salvedad que a mí, efectivamente, tú coges mi WhatsApp, pero una cosa es el tema profesional. Yo no me meto en que se le llama pájara mariconazo a Marlaska, como se lo dijo Dolores Delgado, vaya maricón que está hecho esto. Eso sí, ellos sí lo harían contra nosotros, vaya por delante. Azotaría esta tía tras hacerla sangrar. Tú que te lo piden en uno de tus tweets de cachondeo o tal o no sé qué, y a ti te empapelan, porque esto tiene una doble moral. Pero vaya por delante, a mí no me preocupa que le llamen pájara y que la otra diga, no, o sea, a mí me encanta que me llamen pájara. Hombre, hay que tener un poquito más de dignidad porque estamos hablando del gobierno y tal. Me refiero a lo que hay detrás, porque después del tema del salseo, lo rosa o el cotilleo, está
lo otro, está las ayudas públicas con dinero público, que eso es lo que me preocupa. Claro. Hombre, no es lo más edificante que el gobierno más feminista en la historia, como se hacían llamar, pues llenaran un camión de putas y se las llevaran a Teruel o a Sigüenza y llenaran la habitación de semen, cocaína y condones usados. Pues la verdad es que no es lo más edificante. Digo para esto, el de la moral, de la nueva moralina. A eso me refiero. Pero quitando eso, porque dicen, bueno, son unos puteros, pero son unos magníficos gestores y son pulcros con el dinero porque se han pagado la fiesta a ellos. Pero es que encima la fiesta la pagábamos nosotros. Pero es que el problema, además, es que ahora estamos hablando ya de otro estadio, ¿no? ¿Y qué dinero de eso se lo ha quedado el PSOE? No, Jorge, tú me entiendes, no es tanto el cotilleo, que a mí, pues bueno, pues no deja de ser gracioso, como se llaman entre ellos. Pues imagínate las filtraciones del rey Juan Carlos, que por cierto, el gol fue rey Juan Carlos, pero que tanta gracia les hacen las filtraciones a estos sinvergüenzas que ahora se ponen exquisitos porque se han filtrado las suyas, ¿eh? Permíteme 5 segundos antes de que entre Jorge. No quiero, también nos escondemos muchas veces con que es privado. Bueno, es privado, pero refleja la catadura moral de cada uno. Es decir, no puedo tener conversaciones privadas, pero he dicho que no me arrepiento de ninguna ni me avergonzaría de nada. No estoy metido en el tráfico de drogas, ni en el tráfico de niñas, ni cosas de estas. Entonces, una cosa es que nos escudamos muchas veces con que es privado, pero sí refleja la catadura moral. Si se ve mi WhatsApp, pues se ve perfectamente la personalidad de Carlos Paz. Eso es. No conocía. Entonces, no vale tampoco solamente decir, es que es privado y no, es privado y refleja qué tipo humano nos está gobernando. Gente chabacana, muy poco edificante, con una cultura justita y macarrillas de 3 al cuarto. Esto es lo que refleja. Bueno, y refleja una cosa, por ejemplo, que no a los transfugas y que hayan un transfuga para que les apoyaran una moción de censura en Castilla-La Mancha. Es decir, que es que son una panda de sinvergüenzas, tío, lo cojas por donde lo cojas. Y sí, Jorge, perdona. Nada, quería resaltar justamente esto último que acaba de puntualizar Carlos. Es decir, la importancia de los términos en los que hablan o de los chascarrillos al hablar de otras personas en estos WhatsApps tienen importancia en la medida en que sirven para que sepamos cómo se evalúan y cómo el perfil psicológico, podemos decir, tanto del que critica como del criticado, porque al fin y al cabo le está calificando o descalificando por algo, ¿no? Entonces, bueno, tiene su gracia, en ese sentido es secundario, pero sí que tiene algo más de valor de lo que pueda parecer dentro de lo que tú decías antes, dentro del contexto de que lo importante es si dinero público se está utilizando fraudulentamente, etcétera. Eso es lo realmente importante y a veces lo secundario nos hace perder un poco la perspectiva de lo importante. Pero sí, de todas maneras, en lo referente a Margarita Robles, yo querría decir una cosa. Me parece que, como decía antes, lo de Pájara se queda muy corto. Es más, yo, si fuese ella, saber que me califican de pájara, pues pensando que me llamarían hija de tal para arriba, digo, bueno, pues casi que tienen mejor concepto de mí del que yo esperaba, francamente, porque es para calificarla de otra manera, desde luego. Y también tengo que decir, la respuesta de ella es la respuesta de una persona inteligente. Sí. Dentro de la maldad que tienen todos en este gobierno, porque aunque haya grados, bueno, no hay ni uno solo, todos son malos, y esta también, pero esta es la más inteligente o una de las más inteligentes de los que están en el gobierno. O sea, no ha sabido reaccionar, ha sabido encajarlo. Y es más, estoy seguro de que ella misma pensaba que lo que se diría de ella sería mucho peor, con lo cual, y aquí estoy bien a cuento por lo que comentaba antes de algunas anécdotas que yo conozco de ella. Entonces, voy a contar una muy rápida, que creo que además alguna vez ya hace tiempo la conté, que refleja qué tipo de persona es Margarita Robles. Y es que ella, como todos sabemos, es magistrada del Tribunal Supremo. Es decir, ella tiene una formación jurídica importante. No es una persona que no sepa de derecho. Bueno, pues muchos recordarán que hace unos años hubo un problema con una aspirante a oficial que no superó el periodo, digamos, el proceso selectivo porque tenía un tatuaje en la pantorrilla
Sí. Y ella, pues como jurídicamente no había manera de combatir eso, porque las bases estaban ahí y la normativa de uniformidad está ahí y por lo tanto no había base legal, lo que hizo fue montar un escándalo mediático como que era pues una discriminación, porque ese mismo tatuaje, si lo hubiese tenido un varón, al no usar falda, pues no se le vería y por tanto el mismo tatuaje al varón no lo hubiera descalificado y a ella la descalificaba. Es decir, cierta base en la crítica había. Ahora bien, ha habido un proceso selectivo con unas bases, tú has aceptado las bases, hay una uniformidad que está también regulada, nadie la ha impugnado tampoco y lo que no puedes hacer es, después de que acaba el proceso selectivo y ya se ha adjudicado las plazas, etcétera, decir pues que se anule. ¿Qué hizo Margarita Robles? Y eso soy testigo. No soy testigo activo porque no era yo uno de los intervinientes en la conversación, pero sí testigo pasivo porque fui testigo de ello. Llama a uno de los responsables del servicio jurídico militar, un jurídico militar, y le dice Margarita Robles, me tienes que hacer un informe que diga que las bases eran en este punto discriminatorias y por tanto que a esta señora se la vuelve a incluir, se la vuelve a baremar y se la pone en el escalafón, en el puesto que le correspondería. Responde el jurídico militar, señora ministra, yo no puedo hacer eso porque las bases están aprobadas, el proceso selectivo ya terminó, nadie lo impugnó, en fin, claro. Es que no es posible. Claro. No. Tú me lo haces y tal. Señora ministra, es que si metemos a esta señora después de acabar el proceso selectivo, va a correr todo el escalafón, va a haber cientos de perjudicados que van a impugnarlo y es que nos van a condenar y si yo hago eso estaría prevaricando. Es una orden, tienes que hacerlo y tal igual. Bueno, el jurídico militar se negó, dijo que él no iba a firmar una cosa así. ¿Y qué hizo Margarita Robles? Dijo, muy bien, fuera de mi despacho. Lo echó, luego lo sacó del servicio jurídico también y lo mandó a otro lado. Y llamó a su superior no militar, que sí que ya un cargo político, y le dijo lo mismo. Mira, se han negado a hacerme el informe, me lo tienes que hacer tú. Y se lo hizo. El político sí que se lo hizo. ¿Qué sucede? Pues que todos los perjudicados, tal y como decía el jurídico militar, lo impugnaron y ganaron el pleito, por supuesto. Y fue condenado el ministerio. Entonces llegan los periodistas a Margarita Robles y dicen, señora ministra, ha sido condenado el ministerio por esto. ¿Qué opina usted? ¿Y qué dijo la señora Margarita Robles? Ay, pues es lo que los servicios jurídicos dijeron que había que hacer. Yo me he limitado a lo que los servicios jurídicos decían que había que hacer. Eso, ¿cómo se califica a una persona que actúa así? ¿De pájara? Eso es muy flojo decir que es una pájara, ¿eh? Es muy suave, es muy flojo decir que es una pájara a una persona que actúa así. Esta es la señora Margarita Robles. Eso es. Así es. Ojo, que es una veterana ya de la política, que lleva mucho tiempo. Justo por donde iba a empezar esta intervención mía. Agradecemos todos esta anécdota, que yo la desconocía por completo. Sí, la primera parte de la anécdota, es decir, todo aquello de ese proceso, pero no la determinación y la actitud, pero que tampoco nos sorprende. La ha definido también perfectamente Jorge, ha dicho que es una persona inteligente, entonces actúa de manera inteligente. Tan inteligente, lo añado yo, como hipócrita, porque además recordemos, como también ha recordado Jorge, que esta mujer es magistrada, es decir, no es una persona que aparte de que la hayan puesto ahí, sea una Jessica de la vida, o sea, que la han puesto allí a ocupar un ministerio por hacer ciertas cosas a un ministro y entonces pues no tengan ni idea, no, es una magistrada, con lo cual es todavía mucho más grave su prevaricación y su influencia para que otros prevariquen también, ¿no? Pero es que has dicho tú esto de que es que esta viene de donde viene. Los más veteranos que nos estén escuchando se acordarán de un tal Rodríguez Zapatero y ese Rodríguez Zapatero tenía un ministro que era ministro doble, que era Belloch, que luego ha sido alcalde de Zaragoza. Y ese ministro doble era ministro de Justicia y de Interior. Ministro de Justicia que tenía como mano derecha, es decir, para encargarse de los temas del negociado de justicia, a otra pájara, que era María Teresa Fernández de la Vega, y como mano derecha para temas de Interior, a Margarita Robles. O sea, ella no era ministra de Interior o ministro de Interior, porque lo era Belloch, pero era en realidad la ministra en potencia. Es decir, ella lleva colocada, tipo Carmen Calvo, lleva colocada en gobiernos, quitando el paréntesis de Rajoy, lleva gobernada en gobiernos desde que estaba Zapatero y ahora estará. Y no me extrañaría nada, porque esta es la típica señora, por llamarla de alguna manera,
que le encanta a cierta parte de la derecha española, no me extrañaría nada que tuviera algún carguito en un potencial gobierno del señor Feijóo, porque lleva también esas trazas, puede que... Siempre hemos oído que es como lo más saneado del gobierno, hoy si echaran a Sánchez pero estuviera Margarita Robles, otra cosa nos cantaría y tal. Antes mencionabas la duda que tenías sobre el periódico en el que se había emitido esto, y es que también hay que cerrar el círculo de lo que son los periodistas. Aquí había un periódico que antes se dedicaba, primero fue Día 16, luego fue El Mundo, el que se dedicaba a todas estas cosas, y me meto con el tema de los mensajes, a desvelar cosas, ¿no? Ese El Mundo entonces era dirigido por Pedro J. Ramírez. El Pedro J. Ramírez se fue del Mundo, le echaron, y entonces han salido hasta 4 periódicos que yo sepa relacionados con El Mundo. Uno, El Español, por supuesto, que es el de Pedro J. Ramírez. Otro, El Independiente, del que ha salido esta conversación de Ábalos, esta conversación que no es que se la hayan robado a él, sino que la ha hecho él. Coño, El Independiente, el director es Casimiro García Vadillo, que creo que también estaba en El Mundo. Otro de los periódicos en los que está saliendo información de este tipo es OK Diario, que el director es Eduardo Inda, que también estaba en El Mundo, y otro que está sacando cosas de estas es Vox Populi, el cual el director hasta hace nada era Francisco Rosell, que también ha sido director del Mundo. Es decir, que al final todos estos periodistas, no lo estoy haciendo como crítica, estoy contando un poquito para que la gente sepa cómo actúan, tienen una información privilegiada, conocen a una serie de personas y saben qué tecla tienen que apretar en un momento determinado para quitarse de en medio, como he insinuado antes, a Pedro Sánchez, porque desde fuera de España quizás estén diciendo, oye, es la hora de la alternancia, como decía antes, sale Sánchez y entra Feijóo. Y entonces habría que hacerlo. Por supuesto que estos mensajes, lo que ha salido hasta ahora, que ojo, yo estoy esperando a si las cosas se tuercen, salga una traca final, esto de momento no hay... Como lo dicen ellos, no tienen relevancia judicial. Y es verdad, o sea, son conversaciones, como bien decía Carlos. También es cierto que Carlos él se ponía como ejemplo, pero es que Carlos no es ni presidente del gobierno, como lo es Pedro Sánchez, ni secretario general de un partido político que está en el gobierno, ni es Ábalos, que era el número 2 tanto del partido como del gobierno. Es decir, que Carlos Paz pues, podría tener incluso más libertad para poner en su WhatsApp lo que sea, porque no está al mando de los españoles, con lo cual no le podría... Algunos estaban diciendo que sea presidente de gobierno. Bueno, habrá que ver sus WhatsApp ese día, pero de momento no. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos sujetos no es lo mismo lo que piensen, y más cuando hablan de política y cuando hablan de compañeros y de personas a las que han puesto ellos. Es decir, porque si todavía estás hablando de un tío que te han impuesto, pues puedes criticarle. Pero, coño, si estás hablando de unos gerifaltes autonómicos que has puesto tú, o que consientes tú que estén ahí, y de unos ministros que has puesto tú, pues si esta es una pájara, ¿qué serás tú que la has puesto ahí? O si dices que el otro es un provocador, perdón, un maltratador, por coño, que la has tenido de vicepresidente del gobierno, que no pasaba por una esquina y alguien la cazaba con un lazo. Entonces, algo de responsabilidad tendrá, ¿no? Y esa potestad la tienes tú. Oye, por cierto, tengo una noticia de última hora, que lo que está pasando ahora en el Congreso, uno de nuestros reporteros ahí, Víctor Quiles, se ha encontrado por el pasillo a Pachi López. Este es uno de los motivos por el cual Pachi López ha dicho que la próxima semana nos van a echar del Congreso. Vamos a escuchar, esto está pasando ahora mismo en la sesión de control al gobierno que se está dando en el Congreso de los Diputados. ¿Le parece que Sánchez dijera a Ábalos te echo de menos, le decía? Ustedes pidieron por menos la dimisión de Rajoy por si puede Bárcenas. A ti sí que te echo de más. Sí, pero van a ser coherentes. Van a pedir la dimisión también del presidente. Te echo de menos, le decía. En 2023 ya el electorado debe poner en marcha medidas urgentes para evitar... Pero tenemos ahora la comparecencia de la vicepresidenta, que estoy convencido que va a hablar de estos asuntos. Sí, de filtración. Ahora sí, a ti te echo de más y te acordarás, dice el miserable amenazando a nuestro redactor. Pero no os perdáis, porque Víctor se ha encontrado también con Pedro Sánchez y le ha hecho la siguiente pregunta. Pero si os dais cuenta, lo más grave no son las preguntas, lo más grave es que el otro amenaza y los demás feladores mediáticos hablando de otro tema que no os importa, que la noticia está en esto. Está en los WhatsApp y en las cosas que decía el presidente, sobre todo con el asunto de la Europa. Bueno, pues miren lo que pasaba con el mismísimo presidente del gobierno. Presidente, ¿sigue echando de menos a Ábalos? ¿Le parece feminista llamar pájara a Margarita Robles? ¿Cómo explica Rescate Europa después de que hablan con su mujer? Bueno, yo esto no sé cómo se os queda el cuerpo, pero es que ayer
digo para que nos metamos también en el asunto periodístico, que es muy grave. Jesús Seto, el idioma de otro medio, cuya el presidente del grupo de la TV, también estaba trabajando en El Mundo, me refiero a Javier Mieres. Sí. Sería el otro medio. De momento vosotros no habéis sacado los mensajes de Ábalos, pero bueno. No, lo que tengo yo son 14 juicios. Información valiosa también, sí. Lo que tengo son 14 comparecencias, 13 o 14, todavía no lo sé, me lo están diciendo los abogados. Digo los abogados en plural porque es verdad que hay más. No esa fanfarronería. Voy a hablar con mis abogados. Bueno, tendrás uno. Bueno, que hacer los programas en vez de Galicia, desde la Plaza Castilla, yo creo. Por el tema del Tito Berni, que ese sí lo sacamos nosotros. Nosotros nos estamos haciendo con lo que está publicando en El Mundo. Nosotros, el Tito Berni y la sauna, nosotros entrevistamos, os recuerdo a la Madame que llamaba una de las saunas del Tito Berni, del suegro de Sánchez, donde dijo que Begoña Gómez era la que pagaba en efectivo. Pero y al mediador también, ¿no? Y al mediador, Antonio, sí. El mediador, Antonio. Sí. Miren lo que pasaba ayer con la portavoz de Sumar. El audio número 2. Vamos a escuchar ahora. Quiero escuchar a los periodistas que quieren hacerme preguntas, así que les ruego que se callen. Para mí es un ruido de fondo, ¿eh? Y ahora las preguntas de periodistas de verdad, gracias. Sí, vamos fuera. Vamos fuera. Y Carlos, todos se van. Y todos se van, dice la de Suárez, a ver, acompañadme todos, lo mismo que hizo Pachi López, todos conmigo, y todos se van, y Pachi López diciéndole a Vito, te acordarás de mí, pero ¿esto qué es? Que es el portavoz del partido que está gobernando. Es que eso es, de verdad, te puede caer bien, mal, quien sea, pero esto es, y la movida que estábamos escuchando era Britán en Nongo discutiendo con esta mamarracha de Sumar, Carlos. Sí, aquí el problema de fondo, claro, el problema de fondo es que todas las mamarrachadas con las que me han dado el coñazo en toda mi existencia de la libertad de expresión, de la democracia, son unas patrañas que no se las creen ni ellos. Yo soy el malo por decir que no me las creo, ni creo en los derechos humanos, ni en gilipolleces de estas. Pero es todas estas chorradas que nos han ido diciendo que eran los pilares de la democracia, este tipo de cosas, ellos los incumplen sistemáticamente. Vaya por delante que Vito Quiles me parece como persona despreciable, se llegó a inventar algunos perfiles en Twitter para llamarme borracho y porrero. Borracho lo he sido y con mucha afición, hace muchísimos años que no, y porrero me da un asco tremendo el hachís. Independientemente de que tenga ganas de darle un guantazo cuando le vea, la cuestión de fondo, y esto remarca mi enorme imparcialidad al respecto, o sea, despreciándole como persona y que le voy a atizar un día, la cuestión es que esta persona está acreditada en la sala de la cuadra del Congreso de los Diputados. Entonces, hay que respetarle porque representa un medio. Y no es de recibo que un miembro del gobierno le trate con ese desprecio. Por otra parte, los que se suponen compañeros de Vito Quiles, bueno, pues como compañeros así, pues es cojonudísima la vida, que son unos mamporreros de todos estos politicastros. Les tienen que reír las gracias, no les hacen ninguna pregunta a ningún político incómoda. Les tienen que bailar el agua constantemente porque si no saben que los siguientes van a ser ellos, porque son unos mierdas, pero es que para ser periodista tienes que ser un mierda. Entonces, entendiendo todo esto, entenderemos lo que le sucede a Quiles, el ambiente que se respira en el Congreso y el servicio de prostitutas que son los periodistas en sus medios de comunicación. Pero es que nos podíamos ir desde Televisión Española, pasando por la 4, todos los programas que discuten, casi siempre no es una regla de oro, pero yo lo que he estado observando, hace poco ya cumplí 53, ya tengo una perspectiva al respecto, es que cuanto más se habla de independencia, cuanto más se habla de libertad y de poca corrección, son los más miserables, los más arrastrados, los más asquerosos. Y esto tenéis que señalar vosotros a toda la cochambre y mierdas que tenéis como compañeros, con nombres y apellidos. No, nosotros en los teorías... La verdad siempre que yo es a lo que animo siempre que cojo un micrófono, a decir lo que uno piensa y a decir la verdad y no intentar quedar bien con nadie.
Bueno, yo vaya por delante que filosóficamente hablando me voy a tomar así tus palabras. Víctor Iglesias está desarrollando un trabajo magnífico en el Congreso, motivo por el cual nos quieren expulsar del mismo. Nosotros ya hemos... Para meterse conmigo, pues un día le diré, chavalote, ¿qué pasa con tus perfiles? Bueno, no. Vaya por delante eso y también vaya por delante que nosotros ya publicamos quiénes eran todos aquellos que obedecían a Sánchez cuando este dijo, ahora os venís conmigo y todos se levanten. Nosotros ya los hemos identificado, motivo por el cual la Asociación de la Prensa de Madrid, en vez de ponerse a nuestro favor, que somos nosotros los agredidos, se ha puesto a favor de los agresores, como suele ser en este punto. Sí, Jorge, cuéntame. Sí, bueno, yo me sumo al desprecio por la profesión periodística en general, constatando que hay excelentes excepciones que como en este medio, es decir, quiero decir que no todos los periodistas son iguales, pero sí es verdad que como colectivo es un colectivo despreciable. Despreciable. Pues he odiado siempre esto del corporativismo, en cualquier profesión. Cada uno es un alma suelta y cada uno es responsable de lo que hace. Eso de nos vamos a tapar porque somos médicos, nos vamos a tapar porque somos militares, nos vamos a tapar porque somos curas. No, sí, no. Lo que sucede es que la profesión periodística tiene un hándicap especial y es que los medios de comunicación normalmente forman parte de grupos de comunicación que a su vez pues tienen unos propietarios y hay una serie de influencias políticas, económicas, etcétera, en esos grupos que condicionan tremendamente la labor de los periodistas. Y los periodistas, en lugar de sacar pecho de su independencia, no, son como ovejitas que obedecen la línea editorial que haya, lo que le digan de arriba, etcétera. A eso se suma la falta de una formación cultural realmente digna de tal nombre para los periodistas. Es decir, la profesión de periodista, aunque se pase por la universidad, sinceramente me parece de un nivel pésimo. Pésimo. Es decir, los periodistas escriben con falta de ortografía, no saben de léxico, de gramática, de nada, ni de historia, ni de nada. O sea, son, dentro de las profesiones universitarias, probablemente es la de peor nivel. Y esto me recuerda, porque claro, luego ellos tienen una importancia fundamental a la hora de formar la opinión pública. Claro. Es decir, son a este nivel de ignorancia los que luego son referentes para la gente, para formarse una opinión. Y esto me recuerda unas palabras absolutamente pertinentes y actuales de Onésimo Redondo. Onésimo Redondo decía, cuando los intelectuales no cumplen con su misión, no queda el hueco vacío. Ese hueco que tenían que ocupar los intelectuales lo ocupa la casta intelectualmente inferior, que es la de los periodistas. Claro. Ahí lo dejo. A ver, Jesús Muñoz. Así es. Antes de nada, antes hablabas, antes de que se me olvide, de esta otra que también parece que va a ir apareciendo en los mensajes, que es nuestra amiga Montero, la que sigue siendo ministra, no la que ya no lo es. La que llama a tronco ayahuasca Montero, me parece que se toma ayahuasca. Es paradójico que llame tronco a Ábalos cuando el amigo de Ábalos, que es Coldo, se dedicaba a cortar troncos. No sé si va con segunda. Sí. Esto lo que le iba a pasar más tarde o más temprano, ¿no? Como tronco que eres, te vas a quedar astillado. Pero a lo que sí que me quiero sumar es a hacer un comentario sobre lo ocurrido, que no es novedad, ni es la primera vez, ni va a ser la última, en esa cuadra que es ese lugar de prensa que tú conoces perfectamente porque has estado allí, que es ese lugar donde se celebran las conferencias de prensa, las ruedas de prensa o simplemente donde los portavoces van allí del Congreso de los Diputados van allí a soltar su perorata. Hay que destacar varias cosas. Yo decía antes lo de la canción de Alex y Cristina de Hago chas y aparezco a tu lado, porque efectivamente o bien lo dice el político de turno, o bien lo dice la jefa de prensa o jefe de prensa de turno, o bien lo dice uno de los periodistas. Yo estoy convencido de que no tengo cero pruebas, pero también tengo cero dudas que todos estos periodistas tienen un grupo de WhatsApp o de Telegram entre ellos y dicen, oye, que cuando el Vito Quilos de turno, Josué Cárdenas, Bertrand Endongo, Adrián, el que sea, alce la voz,
poneros a hablar todos los demás, vamos a organizar allí un pifostio y en ese medio de pifostio alguien tiene que tomar la determinación de que se paralice la rueda de prensa, con lo cual tenemos la excusa perfecta para, digamos, excusa formal o legal para suspender la rueda de prensa y echarlos de ahí. O sea, estoy convencido de que... Fue lo que pasó ayer. Que efectivamente, y todo esto actúan no de una manera espontánea, están ya perfectamente, pero es que no se nos tiene que olvidar que estos sujetos, que en su inmensa mayoría, seguro que hay alguna excepción honorabilísima entre los que vayan allí, no la conozco, pero seguro que la habrá. Estos sujetos son los que a la hora de elogiar y nombrar al que era el mejor representante de los portavoces de los partidos políticos, eligieron, aunque luego no fuese elegida en la última votación, nada menos que a Merche Purúa, que es la portavoz de los terroristas de ETA. Es decir, una camada de hijos de puta que están ahí para mentir, para manipular, para silenciar a sus compañeros, que encima eligen a una etarra como la mejor portavoz de los que se sitúa ahí para hablar, nos está demostrando bien a las claras de qué personas estamos hablando. Porque esas personas que están ahí, como bien decía Jorge, no solamente demuestran que hacen todo lo contrario que lo que debían hacer, que es defender la verdad. Es que están muy poco habilitados por su poco nivel cultural, por su poco interés en ampliar y porque además sus jefes suelen ser los que además mandan allí a las personas más despreciables para que hagan la función que saben hacer perfectamente, que es o bien patear a sus compañeros, sean de otro, porque son de otro medio, o bien lamerle las botas, por no decir otras cosas, al político de turno. O sea, esta profesión en la que ni tú ni yo somos periodistas como tal, aunque llevamos muchos años ejerciendo como tales, ojo, nadie me puede acusar de intrusismo profesional, porque en mi vida he tenido una nómina relacionada con el periodismo, pero lo que conocemos muy bien de qué personas nos rodeamos. Entonces, esta gente, como también decía Jorge, lo peor de todo ya no es que hagan mal su profesión, porque si un carpintero te hace mal los cajones de tu casa, no le llama más y te comen los cajones. Pero es que estos sujetos tienen la potestad de influir en la opinión de los españoles. En los españoles porque estamos hablando de España, podríamos hacerlo extensivo a cualquier país. Pero es que además no solamente modifican esa opinión, es que esa opinión es la que luego nos lleva a las galeras en las que estamos todos remando, a esta situación putrefacta de la España actual en la cual la prensa tiene una culpa, bueno, hay varios escalones, pues estos están en el máximo escalón y por eso no se nos tiene que olvidar. No creo que os terminen echando de allí o si os echen sea algo provisional, pero como sí que es cierto que creo que tenéis pensado hacer, porque lo he visto que lo ha dicho incluso Javier Negre, con el cual tampoco tengo ninguna relación, no he hablado con él más de 2 palabras en mi vida, él ha dicho que si les echan del Congreso de los Diputados, pues les van a obligar a ir a la puerta de las casas de los ministros o de los portavoces políticos a preguntarles su opinión. O sea, a lo mejor es eso lo que están buscando, no lo sé. Oye, por cierto, quiero que escuchéis, hablando de este tema, al miserable Patxi López, porque es uno de los tíos más infectos, que ya veremos si este sano o no, porque os recuerdo que le disputaba la secretaria del partido a Sánchez, y de hecho hay sospechas que eso se está tapando también, como Óscar López se reunió con el excomisario Villarejo en el 2016 para sacarle información sensible hace más de 10 años, Óscar López sacarle información sensible al comisario Villarejo que le investigara sobre las saunas gays del padre de Sánchez. Hablo del 2016. Óscar López, ¿sabéis con quién estaba en ese momento? Con Patxi López, alineado. Ahora ambos, hace mucho feo fuera del sanchismo, están con Sánchez. Bueno, a ver si salen mensajes sobre Patxi López y Óscar López de Pedro Sánchez. O no está. Igual tenía que salir algo, pero bueno, ya es una momia y de este sale poco. Debe saber mucho casos, debe ser un experto en asuntos como el de Mónica Oltra. Me refiero a Odono Norza. Vamos a escuchar a este miserable de Patxi López. Y como sé que faltan muchos periodistas para hacer preguntas y les gustaría que yo hablara de las famosas filtraciones de WhatsApp, de las conversaciones de WhatsApp entre Pedro Sánchez y Ábalos, pues diré lo que me parece. Y lo que me parece es una auténtica vergüenza. Me parece que es un ataque frontal y brutal al derecho a la intimidad y al necesario secreto de las comunicaciones que tiene que existir entre personas en este país. Y es a la vez la demostración de que para algunos todo vale con tal de atacar a Pedro Sánchez o al gobierno progresista. Y si juntamos esto con lo que escuchamos el otro día del interrogatorio entre el juez Peinado y el ministro Félix Bolaños, me parece que hay quien no tiene ninguna medida en eso del que pueda hacer, que haga, que dijo Aznar.
y solo puedo repetir ante esta cuestión, vergüenza democrática. Y en cuanto al contenido, pues mira, esto de tirarse de los pelos, esto de hacer valoraciones hiperbólicas sobre lo que aparece en los mensajes, me parece de un cinismo absoluto. Cualquiera, y cuando digo cualquiera que se haya visto criticado, y para él de manera injusta por algunos, habremos reaccionado de manera parecida o peor. Seguro que yo tengo el WhatsApp lleno de algunas consideraciones de este tipo. Ahora, que me venga aquí el señor Tellado y el Partido Popular a criticar esto, hombre, ¿no sería mejor que primero se lo preguntaran a Pablo Casado? ¡A Pablo Casado! ¡A Franco! Y luego dice, ¿qué pensará? Decía Tellado, de no sé quién y de no sé cuál. Tenía que haber dicho, ¿qué pensará de mí? Bueno, pues de él piensa que no sabe diferenciar entre voltio y vatio. Buenas tardes. Pero, portavoz, ¿podría explicar por qué Rajoy tenía que dimitir por sus mensajes con Bárcenas? Bueno, a ver, Carlos, yo te digo, este es uno de los personajes más infectos, más miserables que ha dado la política española, y mira que hay una larga trayectoria de estos, que le pregunten a Casado ahora. Hablamos de Felipe González, o que le pregunten al asesino Largo Caballero, al pistolero, o a los ladrones de Neguino, es que de verdad que lo digo. Queda un poco lejos Casado. ¿Dónde estará Casado? Que era precisamente la oposición que tanto les gustaba, Claro. Con Pachi López, a mí me ha pasado una cosa que siempre me ha parecido un tontaina que estaba por ahí, pero... Pero se ha colocado, ¿eh? No, y se ha quitado la careta con un odio que yo no le reconocía. Tampoco soy una persona que siga día a día, pues como estos reporteros de parlamentarios, el quién es quién y qué hacen y este tipo de cosas, pero me parecía un tontaina ahí que estaba puesto, bueno, tal, y se ha quitado la careta con cuestiones como con el propio Valle de los Caídos u otras cuestiones, con un odio que para mí era desconocido en él. Y luego ha ido reafirmándolo, tiene una cantidad de soberbia y odio dentro bastante importante este caballero. Oye, no sé si me permitís, hay un par de oyentes que han dejado 2 audios, vamos a escuchar el primero, si os parece, porque estamos ya en los minutos finales. Yo también he estado de interventora y apoderada en colegios electorales. Y debo decir, primero, nunca sé a quién vota la gente, porque la gente esconde mucho su voto. Y en segundo lugar, es fácil hacer tongo. Es fácil hacer tongo. Un montón, es como baja. Eso no quita para que ese señor le parezca que en su colegio electoral donde él estaba no se hacía. Es fácil hacer tongo. Y además no quita para que los partidos, ciertos partidos, se pusieran las pilas, se pusieran a trabajar de verdad y pusieran a su gente a contar los votos. No estaría de más, No estaría, ¿qué menos? Para eso cobran. Bueno, yo ahí me gustaría decir alguna cosa. Sí. Yo no sé dónde esta señora ha sido apoderada o interventora. Yo llevo décadas haciendo esta labor, o sea, décadas. No he estado en unas elecciones únicamente. Y he de decir que todos los partidos van con unos estadillos donde van contando uno a uno todos los votos, lo van almacenando, luego nos quedamos todos además con las copias de las actas y evidentemente yo no sé lo que la gente mete en la papeleta, pero yo veo cómo van cogiendo las papeletas de los montones, veo cómo van bajando el volumen de los montones, o sea, quiero decir, si lo observas, claro, si no estás pendiente no, pero si lo observas te das cuenta y yo no he visto a nadie coaccionado para meter la papeleta. Bueno, dicho lo cual, tenemos, agradezco primero los mensajes de estos oyentes. Vamos a escuchar otro que hace referencia a Lela. Buenos días. De Margarita Robles sabe un montón don Alberto Royuela. Solo hay que mirar algunos vídeos. Buenos días. Pues muy bien, yo pensaba que era de Lela, no es lo de Lela. Lo que tengo de Lela son... Lela parece la ministra, pero Lela con una L delante, sí. Y otros mensajes, a mí molesto entender, llegados a este punto, a Peteu y sacarle los trapos sucios a cada uno de estos impresentables es lo que toca. Buenos días, los famosos mensajes de WhatsApp son más falsos que la palabra de Pedro Sánchez. Nadie puede dar por cierto que Ábalos cita a Quevedo o que el perro escriba
Estulticia, es verdad, estulticia, que dijo uno de estos, es toda una distracción. Alberto, vuestro hombre en la ensancha. Manuel de Gran Canaria, buenos días, que gran tertulia, como siempre, bravo, con las palabras con las que llamarlas los que hay que se rascan las vestiduras, hijo de la gran tal, de la gran chingada, sí señor, eso digo yo. Jesús de Mijas, buenos días, lamento comunicar que esta mañana ha estado siendo imposible escuchados por la aplicación móvil, por Android. Pues yo lo he escuchado bien, son cortes, son recurrentes y largo tiempo. Bueno, ayer me lo explicaron, hay que tener, muchísimas gracias por estar ahí, don Javier, Informa Radio de la TV. Si uno cuando se descarga la aplicación y pone que las que pone, te da, si las tienes con restricciones o sin ellas, y pone restricciones, cada vez que abres otra cosa, se te corta, o cada vez que te manden un mensaje de Twitter, de WhatsApp, de lo que sea, se te corta. Entonces tú tienes que decir las actualizaciones que siempre estén en segundo plano. Entonces lo mejor es desinstalar, volverla a instalar, porque estamos haciendo actualizaciones cada 2x3, entre otras cosas porque nos están hackeando, pirateando cada 2. Porque, oye, más mensajes. Jesús de Mijas, confirmo, imposible escucharos esta mañana. Qué coraje me da. Otro me dice, excelente programa. Otro me dice, se os escucha perfectamente. Por eso digo que a la hora de configurar hay que ver dónde le damos, porque si lo ponemos en segundo, no lo ponemos en segundo plano o actualizaciones tal, eso hace que cada vez que entre cualquier cosa al teléfono se corte, incluso cosas que no nos damos cuenta que nos están entrando. Si me permites, cuando la gente no pueda entrar por la aplicación, que pasa lo que tú has explicado perfectamente, que entre en la web y ahí no hay problema. En la que es como yo venía escuchándola en el metro. En la web de Informa Radio entra, le das ahí al play y se escucha perfectamente. Sí que es cierto que si entras en ese momento otra vez en el Google a hacer otra búsqueda se te puede ir, pero por lo menos lo subsanas momentáneamente. Y una cosita, antes cuando estaba hablando de Margarita Robles como secretaria de Estado con Bellot, era con Felipe González, no con Zapatero, con lo cual corrijo lo que he dicho, pero más a mi favor, lleva todavía más tiempo en política, está desde los tiempos de Felipe González. Bueno, hay otro oyente que dice, no estoy de acuerdo con Jesús, yo creo que era con Jorge, quería decir, he sido apoderado de Fuerza Nueva, en Vox también, y el problema no es que las manipulen ahí, sino en el traslado. La verdad es que lo deseable será que luego se contaran las actas y todas estas cosas, pero bueno. Claro, es que el traslado de las actas, si tú te has quedado con la copia, luego es fácil comprobar si en los resultados finales de tu mesa coincide o no coincide. El problema es que a lo mejor eso es lo que no se comprueba. No digo, tú sí lo haces, pero a lo mejor otros es lo que no hacen. Claro. Bueno, pero entonces ya es trabajo que no hacen los responsables de los partidos políticos. Si no lo hacen... Bueno, le voy a mandar un saludo a Santiago Calvo, que os manda un abrazo a todos vosotros. Hoy no tengo tiempo para más, porque tengo que dejar a mi amigo Cristina Sol, que se va a encargar de los todos nuestra historia. Carlos, un placer haberte tenido por aquí. Un placer. El viernes los que sean de Valencia pueden ir a la calle Serpis 84 a las 5 de la tarde porque estaré hablando del Islam. Bueno, me ha dicho Joaquín de Teruel que se va a intentar acercar para verte en Valencia. Vienen de provincias limítrofes porque atraigo. Que vengan también las mujeres de las provincias limítrofes. Jorge Garrido, un placer. El placer es mío. Bueno, mañana no hay perspectiva sindicalista. No, mañana no, porque es San Isidro en Madrid. Eso es. Jesús, un abrazo fuerte, y si te vas por ahí que no pase mucho frío. Otra fuerte. No, hombre, yo creo que en esta época ya no se pasa mucho frío en ningún sitio. Por cierto, como se nos ha escapado hoy el tema, no me ha dado tiempo a hablar de la inmigración y su relación con la delincuencia. Lo que sí quiero recordar es que el próximo viernes, no este viernes, el 23 de mayo, en Madrid va a haber una manifestación solicitando barrios seguros, que salimos de la Plaza de Callao a las 8 de la tarde. Viernes 23 de mayo, Plaza de Callao, 8 de la tarde, por barrios seguros. Un abrazo muy fuerte. Sean moderadamente buenos. Muchas gracias.